Jordan? Buenas, soy Jordan Morán, R2 del Servicio de Medicina Interna, y os voy a hablar de un caso clínico que me ha tutorizado el doctor Yaretún, pero también ha participado, ha colaborado el doctor Álvarez Troncoso. Esta es... Este es el esquema que vamos a seguir, es un esquema bastante corto, basado en introducción, nudo y desenlace. Presentaremos el caso, hablaremos de la patología y veremos cómo se resuelve el caso. Tenemos a una mujer de 77 años con los antecedentes reflejados en la diapositiva. Como factores de riesgo vascular es hipertensa, dislipémica y está en tratamiento con espironolactona, dapagliflozina y atorvastatina. Tiene una fibrilación auricular que se maneja, por un lado, anticoagulándola con apixaban y se controla con bisoprolol. Una insuficiencia cardíaca con FEBI preservada en el último ecocardio que se hizo en 2024, en enero, y una insuficiencia mitral moderada. Además, tiene como antecedente epilepsia con crisis generalizadas de tipo tónico-clónico, que se trató inicialmente con carbamazepina. Esta fue sustituida por la eslicarbazepina por mal control de las crisis y esta fue sustituida por el brivaracetam por hiponatremia. Es remitida a las consultas de medicina interna de forma telefónica el día 6 de septiembre por un cuadro asténico con disnea progresiva desde verano, asociando además hiporexia. 4 días más tarde la ve la doctora Gutiérrez Sancerni presencialmente en consultas, donde efectivamente se ve que ha habido un empeoramiento sintomático de unos 2 meses de evolución, con semiología compatible con una descompensación de insuficiencia cardíaca y cierta debilidad proximal y simétrica en miembros inferiores, con dificultad para subir y bajar escaleras, aunque es cierto que esto lo contaba de una forma un poco abigarrada. Además, también contaba clínica infecciosa de tipo respiratorio. En cuanto a la exploración, simplemente, como hallazgos a destacar, se encontraba arrítmica, unos 90 latidos por minuto, compatible con su fibrilación auricular, un soplo pansistólico ya conocido, pues se trataba de la insuficiencia mitral, y unos crepitantes vivasales sin edemas que apoyaban un poco esta semiología de la descompensación de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la analítica que se solicitó y que también se vio en consulta, como únicos hallazgos a destacar tenemos un empeoramiento de la función renal, una elevación de reactantes de fase aguda y una elevación también de CPK, de las troponinas de alta sensibilidad y del BNP. Se solicitó además un análisis de autoinmunidad, pero como todos sabéis, pues tarda un poquito en salir y no estaba el resultado para el momento de la consulta. Por lo tanto, el empeoramiento clínico junto con estos hallazgos analíticos a lo que nos llevaron fue a programar un ingreso 2 días más tarde en la planta de medicina interna de este hospital. Esa parte de arriba se ha movido, perdón. Ingresa con el diagnóstico de nueva descompensación de insuficiencia cardíaca con elevación de marcadores de daño miocárdico. Entonces, lo primero que hicimos fue iniciar tratamiento deplectivo para descongestionar a la paciente y nos centramos en buscar la causa de la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Las principales etiologías que manejábamos en este momento era la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Si bien es cierto que en la exploración se encontraba 94 latidos por minuto, también lo es que su primer episodio de descompensación de la insuficiencia cardíaca tuvo lugar en enero de 2024, requiriendo ingreso en la planta de cardiología y fue secundario a una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Solicitar un electro, nada más entrar por la puerta, donde no presentaba datos de isquemia y se encontraba una frecuencia de unos 100 latidos por minuto. Solicitamos además un ecocardio transtorácico donde únicamente objetivamos un engrosamiento del septo interventricular y optimizamos dentro de la medida de lo posible el tratamiento con beta-bloqueantes. Este engrosamiento del septo interventricular a lo que nos llevó fue a pensar como posible etiología en una amiloidosis cardíaca, por lo que solicitamos una gammagrafía cardíaca que nos permitió desechar este diagnóstico. Como tercera posibilidad, ya habiendo descartado los 2 anteriores, pensamos en ese síndrome constitucional incompleto, ya que nos contaba cierta astenia, cierta hiporexia, y solicitamos un TAC body. En el TAC body únicamente objetivamos múltiples consolidaciones parenquimatosas,
por lo que fue en este momento cuando esto, junto con la clínica respiratoria que contaba la paciente de tipo infeccioso, hizo que la hipótesis infecciosa fuese ganando peso. E iniciamos antibioterapia. Ante lo atípico del patrón del TAC, que no he podido extraer el vídeo corto, pero sí que había una afectación más extensa de lo que se esperaba para la clínica que comentaba la paciente, sospechamos que pudiese haber una afectación por bacterias atípicas, por lo que iniciamos el tratamiento con levofloxacino. El levofloxacino duró tan solo 2 días. ¿Por qué? Porque la paciente empezó a presentar varias crisis de tipo comicial, tónico-clónicas, y hablamos con la paciente, hablamos con neurología y llegamos a la conclusión, vimos que la paciente no tenía una buena adhesión terapéutica al brivaracetam, se había saltado entre 2-3 dosis, pero además tenemos el levofloxacino que reduce el umbral convulsivo, por lo que por nuestra parte ajustamos en la medida de lo posible el antibiótico. Pasamos a ceftriaxona con acitromicina. Tras 6 días vimos que la paciente no terminaba de mejorar en absoluto. Y no solo esto, sino que fue empeorando clínicamente, la disnea fue empeorando hasta el momento que requirió oxigenoterapia mediante Ventimask a un 50%, motivo por el cual escalamos a meropenem linezolid. En este momento teníamos muchas dudas sobre lo que le ocurría a la paciente y por qué no terminaba de mejorar. Teníamos varias pruebas a nivel microbiológico que no terminaban de resolvernos no terminaba de darnos el bicho. Teníamos antigenurias de Legionella y neumococo negativos, una PCR de virus respiratorio negativo, algunas serologías como citomegalovirus y sífilis también eran negativas, una baciloscopia que también era negativa, y como únicos hallazgos microbiológicos teníamos un cultivo de esputo en el que se aisló Enterobacter cloacae, que inicialmente lo dimos de contaminante, y una IgG de Chlamydia pneumoniae, a unos títulos de 1.024 cuando se debe de considerar significativa a partir de 1.512. En cualquier caso, tanto la clamidia como el Enterobacter, en caso de que no fuera un contaminante, estaban cubiertos con el tratamiento antibiótico que estaba recibiendo la paciente, por lo que no entendíamos la ausencia de mejoría, tampoco entendíamos las cifras elevadas de los reactantes de fase aguda y de la persistente elevación de la ceca. En este caso, lo que tuvimos que hacer es pensar en lo que nos había contado la paciente, pensar qué otras cosas, además de la clínica respiratoria, tenía, y nos dimos cuenta de que efectivamente nos había comentado esa debilidad de la cintura pelviana a nivel proximal. Se interrogó un poco más a la paciente y se vio la parte de la que hablábamos, que había cierta dificultad a la hora de subir, de bajar escaleras, y eso nos resultó llamativo, por lo que comenzamos a plantearnos la posibilidad de que no fuera algo infeccioso, sino se tratase de algo quizás de tipo autoinmune. Esa analítica que habíamos solicitado de autoinmunidad justo al principio llegó un día más tarde y este fue el resultado que obtuvimos. No nos orienta especialmente a nada, es algo bastante inespecífico. Teníamos unos ANAS positivos en título 1.1280 con un patrón moteado citoplasmático, un factor reumatoide algo positivo e incluso unos anticuerpos antiactina filamentosa, por lo que, si bien es cierto que no nos sugería ningún diagnóstico concreto, también lo es que nos permitió sospechar que hubiese cierto trasfondo autoinmune en esta paciente. Fue en este momento cuando solicitamos una resonancia magnética de sacroilíacas pensando en esa debilidad de la cintura pelviana para ver qué podíamos encontrar, y efectivamente confirmamos que había cierta miopatía leve de la musculatura de la cintura pélvica, del segmento proximal de los aductores y los sartorios bilaterales. Solicitamos además un PET-TAC donde se confirmó la actividad inflamatoria en los músculos descritos, y después de esto hablamos con la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas, concretamente con el doctor Álvarez Troncoso, y ya empezamos un poco la parte autoinmune a nivel de diagnóstico. Solicitamos una electromiografía donde se confirmaba los datos de polimiositis de grado medio y nos permitió descartar que hubiese una polineuropatía de por medio, y los compañeros de cirugía plástica hicieron una biopsia de cuádriceps que todavía a día de hoy está pendiente. Ampliamos además el panel de autoinmunes. Solicitamos unos anticuerpos específicos de miositis en este caso. Obtuvimos el antihierro 52, que muchas veces se relacionan con una enfermedad pulmonar de tipo intersticial, pero es verdad que no son específicos de ninguna patología en concreto. Pero tuvimos otro, que es el anti-Jo1, que junto con la clínica que presentaba la paciente nos permitía decir que cumplíamos los criterios clasificatorios para la enfermedad de la que yo os vengo a hablar hoy, que es el síndrome antisintetasa.
Bueno, vamos a ello. El síndrome antisintetasa es un subtipo de miopatía inflamatoria con una prevalencia estimada, según la serie que cojamos, de entre 1 y 9 casos por cada 100.000 habitantes, con un predominio claramente femenino de una proporción de 7:3 y una edad media de aparición de 48 más menos 15 años. No sé, como os indico, se trata de un subtipo de miopatía inflamatoria. No sé cuánta relación tendréis la mayoría de vosotros con este tipo de patología, pero al menos en mi caso era bastante escasa. Entonces os dejo aquí una imagen que a mí me resultó bastante ilustrativa para entender los subtipos, las clasificaciones de este tipo de patología. Las miopatías inflamatorias idiopáticas, como las llaman los americanos en general, se clasifican en 5 tipos, que son el espectro de la dermatomiositis, las miopatías necrotizantes inmunomediadas, las polimiositis, las miositis por cuerpos de inclusión y las miositis overlap, en la que encontramos afectación de otros órganos y sistemas, como es el caso. Es por ello por lo que aquí es donde tenemos el síndrome antisintetasa. Estos son los criterios clasificatorios que se han venido empleando a lo largo de los años. Tenemos los de Solomon, los de Connor y los de Euler. Todos ellos exigen positividad para autoanticuerpos. Los de Solomon y los de Connor simplemente nos piden unos aminoácido RNA sintetasa positivos. Los Euler son un poquito más específicos, hablándonos de un anti-Jo1 positivo, que es el más frecuente de todos los anticuerpos antiaminoácido RNA sintetasa. Además nos piden una clínica compatible, que es la que os reflejo en la imagen y de la que hablaremos a continuación. Los Euler, que son los únicos que habían salido en el momento de la revisión, los últimos, perdón, sí que introducían el concepto de realizar exámenes clínicos, exámenes complementarios, en el que estaba pues, una biopsia muscular compatible, que como os indico no teníamos el resultado todavía, y la elevación de enzimas musculares, que en este caso también se cumplían. Como hallazgo a destacar, si cogemos las guías de la Euler de las miopatías inflamatorias, tienen unos criterios que están ponderados y en función del cutoff al que lleguemos con el paciente, nos permite clasificarlos según su probabilidad diagnóstica. En cuanto a la clínica, ya que he hablado de clínica compatible, es bastante variable también la prevalencia según las series que cojamos. Aquí os traigo 2 de las que tienen una N mayor. Las más frecuentes son la miositis, la afectación intersticial pulmonar y la artritis. No obstante, debemos destacar otras como la fiebre, incluso lesiones cutáneas, como las típicas manos de mecánico. Y esto está muy bien, son los criterios diagnósticos. Parece que es algo relativamente sencillo porque tenemos una clínica compatible y tenemos un anticuerpo y ya se ha acabado, pero esto se complica un poquito más. Porque, como recordaréis, os acabo de hablar que tenemos los criterios de Connor y de Solomon, que nos hablaban de un anticuerpo antiaminoacil RNA sintetasa, mientras que los de la Euler nos hablaban de un anti-Jo1 positivo. ¿A qué se debe esta diferencia? Muy bien, pues para ello volvemos a las primeras clases de la facultad, de los primeros años de carrera. Vamos a hablar de la traducción proteica. Aquí tenemos el RNA mensajero saliendo del núcleo de la célula. Se acoplan las 2 subunidades ribosomales. Y ahora debería aparecer nuestro protagonista, ahí lo tenemos, que es el RNA de transferencia. El RNA de transferencia transporta un aminoácido y por un sistema de correspondencia codón-anticodón, que ahora se unirá al RNMA, con un sistema de correspondencia, ahí lo tenemos, codón-anticodón, va permitiendo la formación de unos enlaces fuertes coplanares de tipo peptídico mediante una reacción de condensación. Esto se establecerá en un orden determinado, dando lugar a la estructura primaria de las proteínas, luego se irán plegando, etc. El anticuerpo, a donde estaría atacando, es al RNA de transferencia, que es la molécula que transporta el aminoácido que os acabo de enseñar. Esto complica un poco más este cuadro del que hemos hablado, puesto que, como todos sabéis, tenemos hasta 20 aminoácidos, por lo que ya la severidad del cuadro no depende simplemente de los órganos afectados y sistemas, sino también del aminoácido al que afectemos. Esto aumenta la variabilidad clínica. Hay descritos actualmente hasta 9, ha salido hace poco el 10º, si no me equivoco, autoanticuerpos contra los diferentes aminoácidos, contra los distintos RNA que transportan los aminoácidos, perdón.
Son el anti-HO1, que es el más frecuente contra la histidina, el anti-PL7 contra la treonina, PL12-alanina, OJ-isoleucina, EJ-glicina, KSIHA contra la asparagina y la tirosina, el anti-ZO contra la fenilalanina y el anti-LI contra la lisina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no solo tenemos una enfermedad, sino que tenemos un espectro formado por varios fenotipos clínicos diferentes, por lo que son pacientes que no son especialmente fáciles de diagnosticar. Un aspecto muy curioso con respecto a estos autoanticuerpos es que se consideran clásicamente autoexcluyentes. Esto quiere decir que dar positivo a uno de estos anticuerpos suele excluir la presencia de los demás. Si bien es cierto que yo he encontrado algunas series en las que hay pacientes con 2 y alguno con 3 descritos en la literatura. Este es el que tenía nuestra paciente, el anti-HO1. Todos los demás resultaron negativos, que se suelen relacionar con el fenotipo clínico caracterizado por una miositis leve, miositis moderada en función de la serie que cojamos, una neumopatía intersticial, que es lo que estábamos observando, que inicialmente nos confundió con un cuadro infeccioso. Suele ser común las manos de mecánico, no lo presentaba nuestra paciente, y las artritis tampoco aparecían en nuestra paciente. El resto de los que tenemos son los que sí que ahora mismo tienen cierta evidencia, que se ha visto que están relacionados con varios fenotipos clínicos. Como únicos hallazgos quizás a destacar serían el anti-PL7 y PL12, que son los que se consideran de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque la afectación pulmonar intersticial es más severa, de tal forma que estos pacientes tienen un peor pronóstico no por la afectación intersticial, sino por las complicaciones fundamentalmente infecciosas derivadas. Y esto todavía se puede complicar un poco más. Ya no solo tenemos los tRNA en distintos aparatos y órganos donde pueden estar afectados con 20 aminoácidos, sino que las aminoacil-RNA sintetasas no solo actúan como transportadores de aminoácidos, sino que a nivel extracelular tienen su papel a nivel de la activación del sistema inmunológico, con una función similar a las citocinas a nivel de quimiotaxis. Es por ello que en los pacientes con síndrome antisintetasa podemos encontrar una alteración de las células NK con cierto deterioro para la producción de interferón gamma, una infiltración en perimisio rodeando las fibras musculares y una mayor producción de enzimas de citólisis como las granzimas A y B. También encontramos una mayor proporción de linfocitos T con fenotipo sobre todo proinflamatorio y unos neutrófilos con mayor capacidad de producir la netosis, que no olvidemos que es esa eyección del DNA al espacio extracelular para intentar capturar algunos agentes patógenos. Este DNA, después de ser eyectado, se suele degradar por la DNasa-1, que, sorpresa, también tiene una actividad reducida en estos pacientes, por lo que el DNA que se eyecta pues muchas veces también actúa como una especie de antígeno, por así decirlo, favoreciendo la enfermedad pulmonar intersticial asociada, especialmente ante la exposición a antígenos inhalados. Tratamiento. Como es de esperar, el primer escalón del tratamiento es la corticoterapia, en concreto la prednisolona, a dosis de 0,5 a 1 miligramos kilo día. Se suele mantener durante unas 4 o 12 semanas con una reducción progresiva de forma mensual de entre el 20 y el 25% de la dosis, hasta llegar a la dosis mínima que necesita el paciente, que en la literatura está descrito que suele ser entre 5 y 10 miligramos por día. En caso de que tengamos un paciente especialmente grave, podríamos iniciar con la metilprednisolona un poquito más fuerte, en bolos entre 250 y 1000 miligramos durante unos 3-4 días para luego seguir un esquema similar al que os acabo de describir. El segundo escalón es el de los inmunosupresores. Tenemos inicialmente el metotrexato y la azatioprina, que se emplean en los pacientes con anti-HO1 positivos, permitiendo la reducción de corticoides en un 83,3 y 72% de los pacientes, según está descrito en las series. Si bien es cierto que cuando hay afectación pulmonar intersticial, el más adecuado es el micofenolato de mofetilo, permitiendo una mejoría en el 57,1% de los pacientes que no evolucionan favorablemente con metotrexato y azatioprina. Otro escalón que tenemos otra opción sería la ciclofosfamida, que se utilizaría especialmente en pacientes con afectación pulmonar intersticial y con resistencia a corticoides. Y otro de los fármacos que utilizamos y que funcionan mejor, de hecho funciona bastante bien en este paciente, son las inmunoglobulinas a la dosis que os reflejo en la diapositiva.
Finalmente, el último escalón es el de los biológicos. Rituximab es el fármaco con mejores resultados y en los pacientes con afectación pulmonar y resistencia a los escalones anteriores. Se ha visto una mejoría tanto de la capacidad pulmonar total como de la DLCO en las pruebas funcionales respiratorias después de aplicar este fármaco. En cuanto al tocilizumab, un antiinterleuquina 6, es bastante controvertido. Yo he encontrado una serie en la que parece que mejora en únicamente 2 pacientes, por el resto no hay mucha más evidencia. Y el resto de lo que os dejo en la diapositiva se encuentra en ensayos clínicos. El más prometedor parece ser ahora mismo que es el abatacept. Y ya volvemos a nuestra paciente. Vamos a desglosarlo en varios problemas porque era una paciente un poquito compleja. Teníamos inicialmente el problema de las troponinas, aquí tenéis el electro, no había datos de isquemia, pero sí que hay casos descritos en la literatura de miocarditis asociada al síndrome antisintetasa, por lo que nos vimos obligados a solicitar una resonancia magnética cardíaca en la que no se observaban datos de miocarditis y nos permitió descartar este diagnóstico. ¿Qué pasa con esas troponinas? Pues estaban relacionadas con la insuficiencia cardíaca y fueron negativizando a los pocos días tras el ingreso. En algún momento del ingreso, la paciente habló de cierta disfagia, que es otra de los síntomas que se pueden relacionar con el síndrome antisintetasa, pero teníamos que descartar, además del TAC body, que no estuviese relacionado con alguna neoplasia oculta, puesto que ya sabéis que muchos de los cuadros autoinmunes sí que tienen cierta relación con cuadros neoplásicos no diagnosticados. En este caso, solicitamos una panendoscopia que nos permitió descartar, junto con el TAC body, que hubiese una neoplasia digestiva, en este caso, oculta. Y luego tenemos el problema neurológico. Si bien es cierto que por lo que habíamos hablado con neurología y bueno, le habíamos echado un vistazo, teníamos la mala adhesión al tratamiento junto con el levofloxacino, decidimos solicitar, junto con nuestros compañeros, una resonancia magnética cerebral en la que hallamos una lesión lítica expansiva con una rotura cortical y matriz, con calcificaciones de dudoso aspecto condroide, al fin y al cabo sugerentes de lesión neoplásica. Se remitió a las consultas de neurocirugía, actualmente está en seguimiento, se ha mantenido en observación la primera visita que ha hecho y están todavía pendientes de decidir si se resecará o se mantendrá todavía en observación. Y ya nuestra parte. Iniciamos corticoterapia con prednisona a dosis de 60 miligramos cada 24 horas, pudiendo reducirse rápidamente en tan solo una semana a 30 miligramos cada 24 horas junto con inmunoglobulinas. Vimos que hubo una notable mejoría clínica y una disminución de la ceca, como veis en la imagen. La PCR también fue disminuyendo, simplemente como los valores son tan dispares, es verdad que parece menos llamativo en la gráfica por diferencias de escala. Esto permitió que la paciente pudiera regresar finalmente a su casa con un seguimiento por nuestra parte, con rehabilitación motora con el que fue mejorando progresivamente y pendiente de la consulta con autoinmunes para iniciar el micofenolato de mofetilo, que sería el inmunosupresor que correspondería en este caso. He hablado con su médico, con el médico que la va a seguir y efectivamente me ha confirmado que es lo que haremos. Esta es la bibliografía que he utilizado para la elaboración del caso. Y esto es todo. Muchas gracias.